Hoy vamos a hablar de lo que damos en llamar las modificaciones que se pueden producir durante la vida del contrato. El contrato de trabajo es un contrato que puede prolongarse en el tiempo, de manera que en ese periodo en el que está vigente el contrato de trabajo pueden suceder cosas. Entonces, algunas de estas cosas podrían llevar que se modifiquen las condiciones que se pactaron inicialmente. Aquí digamos que hay que buscar, y el estatuto lo hace, una especie de equilibrio. Por un lado, ya lo decían los romanos, los contratos son para cumplirse, de manera que deben cumplirse en las condiciones inicialmente pactadas, pero por otro lado, pues es necesario acomodar en ciertos casos frente a modificaciones importantes o nuevas situaciones importantes las condiciones del contrato de trabajo. De manera que aquí el Estatuto de los Trabajadores busca un equilibrio entre el derecho del trabajador a la estabilidad en su puesto de trabajo y el derecho del empresario a introducir ciertas modificaciones en el contrato cuando esas modificaciones son necesarias. ¿Cómo se arbitra el tema? Pues se arbitra fundamentalmente en base a que las modificaciones que se introduzcan por el empresario tienen que estar justificadas y es revisable por la autoridad judicial si hay reclamación por parte del trabajador, si esas modificaciones están justificadas o no. Aunque inicialmente son ejecutivas, el trabajador puede reclamar y el juez revisa si hay causa suficiente para introducir o no esas modificaciones en el contrato. Y en los casos, además, en que esas modificaciones supongan una alteración tan importante para el trabajador que ya no esté interesado en continuar con el trabajo tras esas modificaciones, establece una posibilidad de que el trabajador pueda optar por la resolución de su contrato con derecho a percibir una cierta indemnización de 20 días de salario por año de servicio y con la posibilidad de percibir tras la extinción del contrato las correspondientes prestaciones por desempleo. Fundamentalmente nos encontramos con que estas modificaciones pueden producirse en relación con las funciones que realiza el trabajador, lo que se conoce como movilidad funcional, el lugar en el que presta su trabajo el trabajador, lo que se conoce como movilidad geográfica, y modificación de las restantes condiciones de trabajo, distinguiéndose sobre todo en este sentido lo que llamamos modificación sustancial, porque la modificación no sustancial o la variación de la determinación de cómo se debe hacer el trabajo, pues es una facultad inherente al empresario, lo que deriva de que el empresario es el titular de la empresa y la relación laboral, en su última característica, es subordinada a las directrices e instrucciones del empleador o empresario. La regulación concreta de estas cuestiones se encuentra en el Estatuto de los Trabajadores, en los artículos 39, 40 y 41, ¿vale? De manera que ahí puedes encontrar información más detallada al respecto. Simplemente te diré que movilidad funcional distingue en función de las tareas que se encomienden correspondan a la misma categoría, que es facultad libre. A una categoría inferior están muy limitadas y con conservación de derechos para el trabajador. Y a una categoría superior que en principio pues no se impiden y tratan de que se pueda consolidar en forma de ascenso. Respecto de la movilidad geográfica, pues distinguimos entre dos situaciones, una más provisional que se conoce como desplazamiento y otra más definitiva que se conoce como traslado. En todos casos la decisión tiene que estar justificada y hay más derechos, lógicamente, para el trabajador en el caso de traslado que en el caso de desplazamiento. Y en la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la norma distingue que en determinados casos, cuando la modificación resulte contraria o perjudique la dignidad del trabajador, pues la posibilidad de extinción es una posibilidad que concede más derechos al trabajador. Estaría en la vía del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. En ese caso, la indemnización sería la misma señalada para el caso de despido improcedente. Pero esto es, digamos, un poco como la excepción porque es una modificación sustancial gravísima y extremadamente perjudicial para el trabajador. De todas maneras, quédate con la idea fundamentalmente de que cuando tú
estés trabajando, no te pueden modificar las cosas porque sí, sobre todo si son modificaciones importantes. No te pueden modificar en exceso las tareas que realizas, ni el lugar donde trabajas, sobre todo si esta modificación del lugar tiene carácter definitivo, ni condiciones sustanciales de trabajo. Condiciones sustanciales de trabajo entre las cuales están jornada, horario, sistema de trabajo a turnos, sistema de remuneración y medición del rendimiento. Que si lo hacen, el empresario tiene que tener una causa justificada y que aunque para ti en principio esa orden sea ejecutiva, tienes derecho a reclamar al juez y si no hay causa suficiente, el juez ordena la vuelta a la situación previa a esa modificación. Y además, en los casos más graves, si no te interesa continuar en el trabajo tras la modificación introducida, tienes derecho a optar por la extinción de tu contrato con derecho a una cierta indemnización y con posibilidad posterior de percibir prestaciones por desempleo. Por otro lado, también me gusta hacer aquí un pequeño comentario de lo que yo llamo situaciones en las que pueden intervenir varios empresarios. Es decir, aquí la idea es que en algún caso, a lo largo de tu vida laboral, se pueda dar la situación en que hay varios empresarios implicados y todos ellos quieran lavarse las manos. Entonces aquí lo que viene a hacer el estatuto es establecer la medida contraria. Es decir, cuando hay varios empresarios que pueden estar implicados, en principio todos pueden tener cierta responsabilidad o una total responsabilidad respecto de ese trabajador. Hay diferentes situaciones, pero quédate un poco con esta idea. Cuando haya varios empresarios implicados no podrán lavarse las manos. Todos ellos van a tener algún tipo de responsabilidad y en algún caso todos van a tener la responsabilidad y tú vas a poder dirigirte al que resulte más solvente. El Estatuto de los Trabajadores habla de contratas y subcontratas, cuando una empresa no realiza su trabajo con sus propios trabajadores, sino que contrata a otra que lo realiza con sus propios trabajadores, a una subcontratista, ¿vale? En cuyo caso pues hay una subcontrata y hay dos empresas implicadas con el trabajador. La cesión de trabajadores, cuando una empresa coge a un trabajador no para utilizarlo, sino para cederlo a otra, está prohibido, salvo que quien lo haga sea una empresa de trabajo temporal. Y luego finalmente se refiere el Estatuto de los Trabajadores a la sucesión de empresa. La sucesión de empresa se produce cuando alguien adquiere una empresa de manera que la adquiere con los trabajadores que tiene y con las responsabilidades con estos trabajadores que la empresa tiene. Pero la idea última en estos casos, quédate, es que en principio cualquiera de los empresarios implicados en las contratas, el contratista y el subcontratista, en la cesión de trabajadores, el cedente, el que ha cogido al trabajador para cederlo a otra, y el cesionario, al que se lo cede, y en la sucesión de empresa, el que transmite la empresa y el que la recibe, pueden tener responsabilidad. Y con distintas regulaciones, pero en base a esta idea, cogiendo los detalles de lo que dispone el Estatuto de los Trabajadores, puedes plantearte la posibilidad de reclamación. Luego, la idea clave en este caso es cuando haya varios empresarios implicados, no se van a poder lavar las manos, sino más bien al contrario. Todos ellos van a tener algún tipo de responsabilidad para que tú tengas más garantías o posibilidades de cobrar y de ver reconocidos tus derechos.